A lo largo de la historia, Dios ha establecido pactos especiales con diferentes naciones, guiando su destino y propósito en el plan divino. Estados Unidos, desde su fundación, ha sido marcado por una profunda conexión espiritual y un llamado único en el propósito de Dios. Esta nación, construida sobre principios de libertad religiosa y fe cristiana, ha sido testigo de múltiples avivamientos y manifestaciones divinas que confirman su papel especial en el plan del Señor para estos tiempos finales. En los últimos años, hemos sido testigos de señales extraordinarias que apuntan hacia un nuevo despertar espiritual en los Estados Unidos. Profetas y siervos de Dios de diferentes denominaciones han recibido revelaciones concordantes sobre el propósito divino para esta nación. Las Escrituras nos muestran cómo Dios siempre ha usado naciones específicas para manifestar su gloria y poder, y Estados Unidos no es la excepción en este tiempo profético que estamos viviendo. En este mensaje profundizaremos en las promesas específicas que Dios ha establecido para los Estados Unidos, respaldadas por la palabra profética y las Escrituras. Examinaremos las señales que confirman este tiempo especial de visitación divina, el rol de la Iglesia en este proceso de restauración y las manifestaciones sobrenaturales que ya están ocurriendo como confirmación del mover de Dios en esta tierra prometida para los últimos tiempos. El pacto fundacional con América desde sus inicios, los padres fundadores de los Estados Unidos establecieron un pacto espiritual con Dios, dedicando esta nación a su propósito divino. Este compromiso quedó plasmado en documentos históricos, oraciones y proclamaciones que revelan la profunda fe que movía a estos hombres. La Declaración de Independencia misma reconoce la existencia de un Creador divino y los derechos inalienables otorgados por Él a toda la humanidad. Las primeras colonias americanas fueron establecidas por personas que buscaban libertad religiosa y la oportunidad de adorar a Dios según sus convicciones. Los peregrinos del Mayflower hicieron un pacto solemne dedicando esta tierra al propósito de Dios y la expansión del Evangelio. Este compromiso espiritual sentó las bases para que América se convirtiera en una nación única, fundamentada en principios bíblicos y valores cristianos desde su misma concepción. George Washington, el primer presidente, dedicó la nación a Dios en oración durante su juramentación, estableciendo un precedente espiritual para todos los futuros líderes. A lo largo de la historia estadounidense, los momentos de crisis nacional han sido enfrentados con días de oración y ayuno proclamados por los presidentes. Esta conexión entre el liderazgo político y la fe ha marcado el destino especial de los Estados Unidos en el plan divino para las naciones. Los símbolos nacionales están impregnados de significado espiritual y referencias bíblicas que confirman el pacto original. El gran sello de los Estados Unidos, la inscripción "En Dios confiamos" en la moneda, y múltiples monumentos nacionales contienen referencias directas a las Escrituras y a la providencia divina. Este legado espiritual no es casualidad, sino parte del plan soberano de Dios para esta nación desde antes de su fundación. La Constitución estadounidense, aunque garantiza la separación entre Iglesia y Estado, fue diseñada para proteger la libertad religiosa y no para eliminar la fe del ámbito público. Los documentos históricos demuestran que los fundadores creían en la importancia de los valores morales y espirituales para el éxito de la República. Este equilibrio único entre libertad religiosa y valores cristianos ha permitido que América cumpla su destino como faro de libertad.
Testimonios de avivamiento en el presente en medio del aparente caos social y la división que experimenta Estados Unidos. Están surgiendo testimonios extraordinarios de transformación espiritual en diferentes regiones del país. Sarah Johnson, una maestra de secundaria en Texas, compartió cómo un movimiento de oración iniciado por estudiantes se extendió espontáneamente por todo su distrito escolar, resultando en más de 1,000 jóvenes entregando sus vidas a Cristo en tan solo 3 meses de avivamiento continuo. Los reportes de sanidades sobrenaturales y manifestaciones divinas se multiplican en iglesias de todos los estados. Pastores de diferentes denominaciones confirman un incremento significativo en experiencias milagrosas durante los servicios. Las barreras denominacionales se están disolviendo mientras los creyentes se unen en oración por un despertar nacional, cumpliendo la promesa divina de unidad en el cuerpo de Cristo para los últimos tiempos. En universidades tradicionalmente seculares, grupos de estudiantes cristianos están experimentando un crecimiento sin precedentes. Los encuentros de oración que antes atraían a pocas docenas, ahora llenan auditorios completos. Profesores reportan conversaciones espirituales espontáneas en sus clases, y muchos estudiantes testifican de encuentros supernatural que los llevaron a una búsqueda genuina de Dios. Las redes sociales se han convertido en un testimonio viral del mover de Dios, con miles de videos documentando manifestaciones sobrenaturales en eventos cristianos por todo el país. Estas evidencias digitales muestran sanidades instantáneas, liberaciones dramáticas y experiencias de la presencia divina que están alcanzando incluso a escépticos y ateos, confirmando que Dios está cumpliendo su promesa de derramar su espíritu. Los medios seculares no pueden ignorar este fenómeno espiritual que se extiende por la nación. Reportajes en importantes cadenas de noticias destacan el incremento en la asistencia a iglesias y el impacto social positivo de estas manifestaciones divinas. Estudios sociológicos confirman un resurgimiento del interés en la espiritualidad cristiana, especialmente entre los jóvenes, marcando un cambio significativo en la cultura americana. Las profecías confirmadas. Las Escrituras nos muestran cómo Dios siempre advierte y prepara a su pueblo antes de grandes movimientos espirituales. En el caso de los Estados Unidos, numerosas profecías dadas en las últimas décadas están encontrando su cumplimiento en el presente. Desde los años 50, siervos de Dios como Billy Graham y Oral Roberts hablaron de un gran avivamiento que vendría sobre la nación en los últimos tiempos, precedido por un periodo de agitación social y moral. Las señales proféticas mencionadas incluían un despertar espiritual entre los jóvenes, una unificación sobrenatural del cuerpo de Cristo y un impacto global del avivamiento que comenzaría en América. Estas profecías, documentadas y preservadas, describían con precisión las manifestaciones que estamos presenciando hoy. El patrón de cumplimiento confirma la autenticidad de estas palabras proféticas y el tiempo designado por Dios. Los ciclos proféticos revelados en la Biblia muestran paralelos sorprendentes con la situación actual de los Estados Unidos. Al igual que en tiempos bíblicos, vemos periodos de alejamiento seguidos por un retorno dramático a Dios. Las profecías contemporáneas han señalado este tiempo como un momento pivotal en la historia espiritual de la nación, marcado por señales específicas que se están manifestando en el presente. La convergencia de múltiples palabras proféticas de diferentes fuentes y épocas, todas señalando hacia este período específico en la historia de Estados Unidos, no puede ser coincidencia. Los detalles precisos y la consistencia en los mensajes
proféticos confirman la mano soberana de Dios dirigiendo los eventos actuales. Esta alineación profética es una señal clara del cumplimiento del propósito divino para la nación. Las profecías también han destacado el rol especial de Estados Unidos en los últimos tiempos como una nación que servirá de refugio espiritual y base para un avivamiento global. Este llamado profético se alinea con el pacto fundacional de la nación y su histórico papel como defensora de la libertad religiosa. Los eventos actuales confirman el cumplimiento progresivo de estas palabras proféticas en formas tangibles y medibles. La restauración de los valores fundamentales, el plan divino para Estados Unidos, incluye una restauración supernatural de los valores cristianos que fueron fundamentales en su fundación. En medio de la aparente decadencia moral y el alejamiento de los principios bíblicos, Dios está levantando una generación que abraza con pasión los valores eternos. Este movimiento de restauración está surgiendo desde las bases, transformando familias, comunidades y eventualmente la nación entera. La promesa divina de restauración se está manifestando primero en el núcleo familiar. Estudios recientes muestran un incremento significativo en parejas jóvenes que buscan construir sus hogares sobre principios bíblicos. Las iglesias reportan un aumento en la participación de familias completas en actividades espirituales, rompiendo con la tendencia secular de las últimas décadas y estableciendo un nuevo paradigma de unidad familiar. Los valores de integridad, honestidad y excelencia moral están experimentando un resurgimiento en el ámbito profesional y empresarial. Cada vez más líderes empresariales están adoptando abiertamente principios cristianos en sus prácticas comerciales, demostrando que el éxito y la ética bíblica no son mutuamente excluyentes. Este testimonio corporativo está influenciando la cultura empresarial americana hacia un retorno a valores fundamentales. El sistema educativo está presenciando una revolución silenciosa, mientras padres y educadores se unen para defender el derecho de incorporar valores morales en la formación académica. Las escuelas que mantienen principios cristianos están experimentando un crecimiento sin precedentes y nuevas instituciones educativas basadas en valores bíblicos están surgiendo en respuesta a la demanda de una educación integral que incluya la dimensión espiritual. La influencia de estos valores restaurados se extiende al ámbito público y político, donde una nueva generación de líderes emerge con el compromiso de gobernar según principios bíblicos. Este despertar moral no se limita a una afiliación política específica, sino que trasciende las divisiones partidistas, uniendo a personas de diferentes trasfondos en torno a valores eternos que trascienden las ideologías temporales. Milagros que confirman la promesa a Él, poder transformador de Dios, se manifiesta de manera extraordinaria en historias como la del pastor Michael Thompson de Chicago, cuya congregación de apenas 50 miembros experimentó un crecimiento explosivo después de una visión supernatural. Durante un ayuno congregacional, recibió una revelación específica sobre el avivamiento venidero en Estados Unidos, seguida por manifestaciones milagrosas que atrajeron a miles de personas en tan solo 6 meses. Los hospitales de varias ciudades reportan casos médicamente inexplicables de sanidades que coinciden con tiempos de oración coordinada entre iglesias. Doctores prestigiosos documentan recuperaciones milagrosas que desafían el entendimiento científico, mientras pacientes testifican de intervenciones divinas que transformaron no solo sus cuerpos, sino también sus vidas espirituales, impactando a comunidades médicas enteras.
Las manifestaciones sobrenaturales no se limitan a sanidades físicas. Testimonios verificables de provisión milagrosa, restauración familiar y liberación de adicciones se multiplican en comunidades de todo el país. Centros de rehabilitación reportan tasas de recuperación sin precedentes cuando implementan programas basados en principios bíblicos, confirmando el poder transformador del Evangelio en esta hora profética. El impacto de estos milagros trasciende las fronteras denominacionales y culturales, alcanzando a comunidades tradicionalmente resistentes al Evangelio. Barrios enteros experimentan transformación social mientras el poder de Dios se manifiesta en formas tangibles. La evidencia del mover supernatural de Dios se hace innegable, incluso para los más escépticos, cumpliendo la promesa de manifestaciones poderosas en los últimos tiempos. Estas señales y prodigios sirven como confirmación divina del tiempo especial que Estados Unidos está atravesando. Cada milagro documentado, cada vida transformada, cada comunidad restaurada es un testimonio del cumplimiento progresivo de las promesas de Dios para esta nación. La magnitud y frecuencia de estas manifestaciones supernatural indican que estamos entrando en una nueva era de demostración del poder divino en territorio americano. El llamado profético a la acción, la promesa divina para Estados Unidos, requiere una respuesta activa del pueblo de Dios. Este tiempo profético demanda una nueva level de compromiso, unidad y dedicación por parte de cada creyente. Las Escrituras nos enseñan que las promesas de Dios siempre involucran una participación humana en su cumplimiento, y el avivamiento prometido para esta nación no es la excepción a este principio espiritual. El primer paso en este llamado es un retorno a la oración intercesora por la nación. Las Escrituras nos muestran cómo la oración persistente y unida del pueblo de Dios precede cada gran movimiento espiritual. El momento actual requiere que los creyentes se unan en oración estratégica, superando barreras denominacionales y culturales para clamar por el cumplimiento total de las promesas divinas sobre Estados Unidos. La proclamación audaz de la verdad bíblica es fundamental en este tiempo. Los creyentes están llamados a ser voces proféticas que declaren con valentía el consejo de Dios en todos los ámbitos de la sociedad. Este llamado incluye compartir el Evangelio con renovado poder, defender los valores bíblicos en la esfera pública y manifestar el amor de Cristo de manera práctica en nuestras comunidades. La unidad del cuerpo de Cristo es esencial para ver el cumplimiento de la promesa divina. Las divisiones denominacionales, raciales y culturales deben ceder ante un propósito mayor de ver a Dios glorificado en esta nación. El llamado actual es a formar una red de creyentes comprometidos que trascienda las barreras tradicionales y se una en propósito y visión para ver el cumplimiento de la promesa divina. El tiempo de preparación espiritual es ahora. Cada creyente debe equiparse con un fundamento sólido en la palabra de Dios, desarrollar una vida de oración efectiva y cultivar una intimidad profunda con el Espíritu Santo. Esta preparación personal es crucial para sostener el avivamiento venidero y asegurar que cada persona esté lista para cumplir su papel en el plan divino para Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra en un momento crucial de su historia espiritual, donde las antiguas promesas divinas están encontrando su cumplimiento en manifestaciones tangibles del poder de Dios. Los testimonios, señales y prodigios que presenciamos son apenas el comienzo de un derramamiento mayor que transformará a la nación. El fundamento espiritual establecido por los padres fundadores está siendo renovado para una nueva generación de creyentes. El llamado actual para cada creyente es claro: posicionarnos en fe y obediencia
para ver el cumplimiento total de estas promesas divinas sobre nuestra nación. La evidencia del mover de Dios es innegable y las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Es tiempo de unirnos en oración, preparar nuestros corazones y participar activamente en este histórico avivamiento que Dios ha prometido para los Estados Unidos. Si necesitas ayuda, deja el motivo en los comentarios y estaremos orando por ti. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, no dudes en suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.